Genial, bueno, bienvenidas, bienvenido, Chinito. Estamos ya, como les decía, en nuestra última lectura del Junco, previos a Navidad, ciertamente una fecha muy especial. Y hemos tenido como cereza del pastel ya esta lectura como final o última con Cuentos de Navidad de Charles Dickens, ¿no? Un autor realmente muy significativo. Recuerdo una entrevista que le hicieron a Borges y habló sobre Dickens, le preguntaron sobre este autor y él decía que no estaba seguro, Borges siempre es bromista irónicamente, ¿no? Pero él decía que no estaba seguro si Charles Dickens realmente existió o fue una fantasía fabulada por los ingleses, ¿no? Ya que toda su literatura ha trascendido realmente bastante y llega al punto donde uno no sabe si el autor es una verdad o es una mentira, es un poquito como Homero, ¿no? Como la Odisea, no sabemos si Homero escribió la Odisea, la Ilíada, o fueron varios autores, o solo fue él, o fue él con otro nombre. En fin, estos clásicos que se van volviendo ya de parte de nuestra cultura también y la vamos nosotros adquiriendo. Con Canción de Navidad pasa eso también. Recordemos que estábamos, como les había contado en el video anterior, en plena época victoriana, ¿no? Años 1800, una época bastante convulsa en cuanto a temas sociales, pero también de mucho progreso industrial. Las grandes ciudades, sobre todo Inglaterra, comenzaron a ser sedes de mucha comercialización a través de los productos hechos a gran escala, ¿no? Que producían justamente estas industrias. Y eso hace, como en toda sociedad que se dedica a este comercio, que la parte de la familia, que la parte hogareña, que la parte del encuentro se vaya perdiendo. Siempre ha pasado eso. No nos olvidemos, por ejemplo, cuando China comienza a ser esta gran potencia industrial en el siglo pasado y empiezan a haber estos problemas de un hiperindividualismo terrible, tremendo, ¿no? Y problemas sociales bastante fuertes. Sociedades con mucho dinero comienzan a perder otro tipo de valores, ¿no? El dinero comienza a ser como un paradigma social y se comienza a imponer como el nuevo o la nueva hegemonía a la cual las personas siguen y persiguen, ¿no? A costa incluso de los vínculos. Eso es lo más lamentable. Y bueno, eso es un fenómeno que lo podemos nosotros estudiar, que lo podríamos investigar y que está muy bien documentado. Y en Inglaterra, en esta época, pasaba esto. Este cuentito que estamos leyendo de Canción de Navidad de Charles Dickens, lo que hace o lo que produjo en la sociedad, el efecto que ocasionó es volver como a meter la chispa de este espíritu de reunirse en la familia, de compartir un momentito, algún regalo, algún presente con nuestras personas queridas, de no estar tan alejados unos a otros, ¿no? De retomar algunas tradiciones como la parte del pavo, ¿no? Que vemos nosotros también en esto que leímos la vez pasada, ¿no? Que se comparte, aunque sea poco, ¿no? Aunque sea en esta familia de Bob, ¿no? De uno de los empleados de Scrooge, de esta persona muy capitalista, hiper concentrada en dinero, muy avaro, frío también, que no daba inclusive, le costaba darle vacaciones el 25 de diciembre a su empleado porque decía que le estaba robando un día. Ese contraste con, en cambio, Bob, su empleado, que pasa una Navidad pobre, realmente sencilla, sin mucha comida, pero inundado por este espíritu navideño de compartir, de unirse, de estar con sus hijos, de estar con su mujer, ¿no? Esta imagen tan bonita que leímos del domingo pasado, donde la esposa prepara un pudín que claro, la narración nos dice que el pudín no alcanzaba para todos, es decir, cada uno se tomaba un pedacito de pudín, pero no importaba eso, sino lo que importaba es lo significativo de ese momento, ¿no? El compartir, el estar todos juntos. Y eso es un poco lo que Charles Dickens ayuda a recuperar en esta sociedad que estaba siendo como muy deshumanizada, ¿no? Y tradiciones tan bonitas como el decorar, el reunirnos, ¿no? El compartir una comida, todo esto son en parte gracias a esta lectura de Canción de Navidad, ¿no? De Dickens. Así que no parece, pero estas tradiciones que a veces incorporamos vienen de estos tipos de literaturas que impregnan a la sociedad. Así que bueno, con este preámbulo vamos a entrar ya al resumen cortito del capítulo que habíamos leído anteriormente y entramos ya a la lectura. Bien, déjenme, les comparto pantalla. Perfecto, genial. Bien,
A mí realmente yo, de manera personal, les digo que me fascina este cuento porque es muy enganchante. El Dickens narra y uno parece que está viviendo ese rato porque narra las comidas, narra que están comiendo esta cosa, que está en estos colores, que está este ambiente, este olor, este sabor. Entonces uno comienza a leer y ya no para, ¿no? Porque estás metido como si tú mismo fueras Scrooge viendo las escenas. Eso es lindísimo, ¿no? Bien, habíamos nosotros avanzado a leer hasta el capítulo 3. Sin embargo, también leímos una parte del capítulo 2. Simplemente les narro las escenas muy puntuales de lo que habíamos visto, ¿ya? Sabemos que Scrooge regresa la noche del 24 de diciembre, después de haber cerrado ya su casa de cambios, y regresa a su casa, ¿no? En su casa se topa con este fantasma horroroso de Marley, ¿no? Que le dice, oye, mira, estoy encadenado, así mismo te va a pasar si no cambias ese corazón tan duro y frío que tienes, ¿no? Es como una aparición salvífica, ¿no? Es esta imagen que le ayuda a él a mejorar, a ser mejor en la vida. Cada uno de nosotros puede tener un Marley, ¿ah? Ya después podemos ir sacando cosas existenciales, personas, amigos, familiares que con su ejemplo, sea bueno, sea malo, nos ayuda a nosotros mismos a mejorar, a vivir de mejor manera la vida, ¿no? A ser más generosos, más caritativos, en fin. Marley le dice que para salvación de él van a venir tres espíritus: pasado, presente y futuro, tres navidades, una Navidad del pasado, una Navidad del presente, una Navidad del futuro. Recordemos que esta es la condensación de la vida humana. Nosotros, seres temporales, estamos atravesados por estos tres tiempos, ¿sí? Un pasado que no podemos cambiar y que recordamos, un presente que vamos viviendo y forjando, y un futuro que planificamos y que esperamos que salga más o menos como queremos, pero siempre con un halo de misterio, ¿no? Lo único seguro del futuro es que vamos a morirnos todos y que posiblemente esa realidad nos ayude a ver cómo queremos vivir nuestro presente. Esa es la vitalidad de pensar en el fantasma del futuro. Bien, en esa sintonía llegan en realidad los fantasmas, todos iban a llegar en la noche a la 1 de la madrugada y comienza así la aparición, ¿no? Scrooge, una vez dormido, aparece este primer fantasma a la 1 de la mañana, el fantasma de la Navidad pasada, y le lleva a Scrooge a recorrer su infancia. Una infancia dolorosa. Vemos que Scrooge era un niño solitario, abandonado en la escuela, ¿sí? Que sufría mucho en estas épocas, ¿ya? El cómo somos ahorita no solamente es una decisión en nuestro presente, también estamos nosotros influidos por nuestra historia, nuestro pasado, ¿sí? Y no solo mi historia personal, sino mi historia social, mi historia mundial, todo influye en nuestras vidas. Por eso tenemos que ser conscientes para poder transformar nuestro presente. Scrooge comienza a recorrer esta historia, llega a su pueblo natal, mira su escuela, mira el lugar donde él nació y se llena de alegría, muchas emociones encontradas. Imaginemos cada uno volver a estos sitios donde hemos vivido nuestra infancia, ¿no? Bien, leíamos nosotros eso en la reunión de hace 2 domingos de atrás, pero el anterior domingo habíamos leído una escena donde está con su hermana, donde Scrooge se topa este Scrooge joven, adolescente, con su hermana, que después el fantasma le dirá que fallece, el Scrooge también se acuerda, y que deja solamente un hijo que es el sobrino de Scrooge, que recuerden que al principio de la historia le visita. Luego de esta escena, el fantasma le lleva a otra escena que es con su dependiente, ¿sí? Es decir, con su empleado, y la fiesta que aquí se encuentran viviendo, ¿no? Es un Scrooge joven que trabajó para un señor, no se sabe muy bien cuál era el trabajo, pero que mira a este Scrooge viejo, el Scrooge joven, disfrutando de la generosidad de su jefe, ¿sí? Que les da una fiesta en una noche, y él baila, todo, están muy contentos, ¿no? Esta es otra escena que recuerda con mucho cariño. Después de esta escena le lleva a otra escena del pasado de él, que es cuando rompe relaciones con una novia que Scrooge parece que ha tenido y que le amaba mucho, pero que con el tiempo, como Scrooge comienza a poner toda su concentración y su enfoque en generar dinero, en trabajar, ¿no? Y generar recursos, comienza a haber un cambio en él, y su amada se da cuenta y termina con él por ese motivo. Luego de esa ruptura hay otra escena donde vemos en cambio a ella, a su ex amada, ya con una familia llena de hijos, en un hogar, bien querida, cuidada, y Scrooge llora porque esa pudo haber sido su vida y ahora se encuentra solitario en una mansión, pero una mansión fría, ¿no? Em, es paradójico, ¿no? Es paradójico. Al final, a veces creamos castillos, pero si están vacíos,
no hay calor, no hay cercanía, no hay amistad, no hay familia, eso, vivimos en castillos fríos, vacíos, ¿no? Y Scrooge un poco experimenta esta sensación. Tal es su angustia al ver todas estas escenas, imagínense lo fuerte para él, ¿no? Que ya no aguanta más. Es muy fuerte psicológicamente, yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo se habrá sentido Scrooge viendo todo esto, no? Qué dolor sentir cómo él ha ido desperdiciando estos momentos bonitos y ha ido transformándose en algo que quizá él no quiso ser cuando era niño, ¿no? Eso hace que quiera apagar el fantasma, ¿no? Esta imagen tan bonita que nosotros también podemos vivir, ¿no? De querer apagar el pasado, no ver, ¿no? Qué miedo ver el pasado, esta luz que puede dar el pasado la queremos apagar y él con el apagador que tenía el mismo fantasma le quiere apagar, el fantasma no se termina de apagar, es imposible apagar el pasado y es como si explotara, ¿no? Esto hace que una explosión de luz vuelva nuevamente a su lecho, a donde él estaba su cuarto y se quede profundamente dormido. Bien, llegamos al capítulo 3, que es a donde habíamos llegado, solamente les narro hasta donde leímos. Llega el segundo de los tres espíritus, Scrooge se queda dormido después de este encuentro con el fantasma en la Navidad del pasado, y a la 1 AM se despierta y se da cuenta que hay una especie de luz que alumbra desde otro cuarto y que tiene que ver con la llegada del fantasma de la Navidad presente. Scrooge se levanta, con mucho miedo. No entro en detalles, no solamente estoy contando escenas, los detalles son mucho más ricos de la narración. Scrooge se levanta, mira la luz y sigue la luz hasta la otra estancia y cuando abre el otro cuarto, donde él piensa que sale la luz, se encuentra con su mismo cuarto. O sea, imagínense la escena, ¿no? Uno está en tu habitación, vas a donde va la luz, abres ese cuarto y ¡pac! Está tu mismo cuarto pero transformado. Es un cuarto que no tiene muebles y que está lleno de hojas, de arbustos, y que hay incluso una especie de altarcito de mesa servida con mucha comida, manjares, ciruelas, pasas, duraznos, carne, pollo. Describe todo esto y en el centro de todo está el gran fantasma del presente, que es muy parecido a lo que nos muestra aquí este gráfico, un señor regordete, traje verde, algunas tiras blancas, con un cuerno, ¿no? Tal como lo vemos aquí, de una llama encendida, que ya vamos a ver que después él va repartiendo esa luz que sale del cuerno por todo el pueblo, por todo el mundo, para que la gente siente este espíritu de la Navidad presente, ¿no? Scrooge está entonces frente a este espíritu y el espíritu le lleva precisamente a recorrer su ciudad, su presente, cómo se encuentra la ciudad, qué está pasando. Esto está sucediendo ya el 25 de diciembre en la mañana, le lleva a recorrer todo esto, ¿no? El fantasma. Después de recorrer todo, una narración exquisita de las tiendas abiertas, de la gente comprando cosas, pedía comer en la familia, las chimeneas limpiando, ¿no? Para asar los pavos, en fin. Llega a los suburbios de la ciudad y cae a la casa de Bob Cratchit, que es justamente su empleado, ¿no? Este empleado al que maltrata, al que paga poco. Y aquí se narra de una manera muy, muy profunda todo lo que vive Bob Cratchit, ¿no? Cómo se reúnen en familia, en medio de la pobreza, cómo disfrutan juntos, y al final cómo todos hacen este brindis simbólico por Scrooge. Bob brinda por él porque, sea como sea, si están comiendo es porque, bueno, él le da trabajo a Bob. La mujer muy como diciendo, pero ¿qué hablas? Si es un viejo terrible, si te maltrata, si no te paga justamente, si no importa, igual brindemos por él y bueno, la familia termina brindando por Bob y justamente esta escena sencilla que nosotros vemos y que es altamente significativa, está muy, muy ligada con Tony Tim, que es este hijo que tiene algún problema de salud, parece muy grave, que lo lleva hasta una muleta y del cual Scrooge se queda muy impactado, ¿no? Le da mucha pena a este muchacho. Incluso le llega a preguntar al fantasma, oye, este chico va a morir. Y el fantasma le dice a Scrooge, sí, si todo sigue como está, va a morir, ¿no? Y va a dejar un gran vacío. Scrooge se pone así como muy, muy triste y el fantasma le dice, pero bueno, ¿qué importa? Con eso va a bajar la sobrepoblación. Usa las mismas palabras que Scrooge algún rato usó cuando fueron a verle para que les ayudara a los niños, ¿no? Y él decía, pero ¿y quién? ¿No hay cárceles? Sí. ¿Hay orfanatos? Sí. Entonces, ¿por qué me molestan, no? Pues que los chicos no alcancen, van a morir. Bueno, ¿qué importa? Si se mueren, baja la sobrepoblación. Estas tonterías que a veces uno puede decir,
inhumanas y que no se da cuenta que uno tiene las realidades de fragilidad muy cerca de nosotros, ¿sí? Esto lo hace Scrooge muy, 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 muy fuerte y el espíritu justamente le reprende, ¿no? Por estos juicios que él hace de quién debería morir y quién vivir. Bueno, así nos habíamos quedado, estábamos justo, todavía no terminamos de leer La Navidad del pasado, vamos a ver qué más sucede con Scrooge y ahí vamos con la lectura a ver qué nos dice. Así que bueno, les voy a darme un ratito. Este, no, perdón, voy a poner mejor un poquito más grande. Ya, bien, bien. Leo solamente esta última parte y le voy a pedir, Cari, no sé si nos podrías ayudar, por favor. Solo leo Claro, voy a leer esto último que nos habíamos quedado y de ahí te paso la voz. Dice ok. entonces. Nada había de aristocrático en aquella familia, se refiere a la familia de Bob, no de su empleado. Sus individuos no eran hermosos, no estaban bien vestidos, sus zapatos hallábanse muy lejos de ser impermeables, sus ropas eran escasas y Pedro conocería muy probablemente el interior de las prenderías. Pero eran dichosos, agradables, se querían mutuamente y estaban contentos con su suerte. Y cuando ya se desvanecían ante Scrooge, pareciendo más felices a los brillantes destellos de la antorcha del espíritu al partir, Scrooge los miró atentamente, sobre todo a Tim Tim, de quien no apartó la mirada hasta el último instante. Ay, sí, Cari, si nos puede dar, por favor. Ya, ok. Mientras tanto, había anochecido y nevaba copiosamente, y conforme Scrooge y el espíritu recorrían las calles, la claridad de la lumbre en las cocinas, en los comedores y en toda clase de habitaciones era admirable. Aquí, el temblor de la llama mostraba los preparativos de una gran comida familiar, con fuentes que trasladaban de una parte a otra a la lumbre, y espesas cortinas rojas, prontas a caer para ahuyentar el frío y la oscuridad. Allá, todos los niños de la casa salían corriendo sobre la nieve al encuentro de sus hermanas casadas, de sus hermanos, de sus primos, de sus tíos, de sus tías, para ser los primeros en saludarles. En otra parte, veíanse en la ventana las sombras de los comensales reunidos, y más allá, un grupo de hermosas muchachas, todas con caperuzas y con botas de abrigo, y charlando todas a la vez. Marchaban alegremente a alguna casa cercana. Infeliz del soltero, las astutas hechiceras bien lo sabían, que entonces las hubiera visto entrar con la tez encendida por el frío. Si hubierais juzgado por el número de personas que iban a reunirse con sus amigos, habríais pensado que no quedaba nadie en las casas para recibirlas cuando llegase, aunque ocurría lo contrario. En todas las casas se esperaban visitas y se esperaba el combustible en la chimenea. Cuán satisfecho estaba el espectro, cómo desnudaba la amplitud de su pecho y se abría su espaciosa mano, derramando con generosidad su luciente y sana alegría, sobre todo cuando se hallaba a su alcance. El mismo farolero que corría delante de él, salpicando las sombrías calles con puntos de luz, y que iba vestido como para pasar la noche en alguna parte, se echó a reír a carcajadas cuando pasó el espíritu por su lado, aunque fácilmente se adivinaba que el farolero ignoraba que su compañero del momento era la Navidad en persona. De pronto, sin una palabra de advertencia por parte del espectro, halláronse en una fría y desierta región pantanosa, en la que había derrumbadas monstruosas masas de piedra como si fuera un cementerio de gigantes. El agua se derramaba por donde quiera, es decir, se habría derramado, a no ser por la escarcha que la aprisionaba, y nada había crecido sino el moho, la retama y una áspera hierba. En la concavidad del oeste, el sol poniente había dejado una ardiente franja roja que fulguró sobre aquella desolación durante un momento, como un ojo sombrío que tras el párpado fuese bajando, 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 hasta perderse en las densas tinieblas de la oscura noche. ¿Qué sitio es este? Preguntó Scrooge. Un sitio donde viven los mineros que trabajan en las entrañas de la tierra, contestó el espíritu. Pero me conocen, mirad. Brillaba una luz en la ventana de una choza y rápidamente se dirigieron hacia ella. Pasando a través de la pared de piedra y barro, hallaron una alegre reunión alrededor de un fuego resplandeciente,
un hombre muy viejo y su mujer con sus hijos y los hijos de sus hijos, y parientes de otra generación más, todos con alegres adornos en su atavio de fiesta. El anciano, con una voz que rara vez se distinguía entre los rugidos del viento sobre la desolada región, entonaba una canción de Navidad que ya era una vieja canción cuando él era un muchacho, y de vez en cuando todos los demás se le unían al coro. Cuando ellos levantaban sus voces, el anciano hacía lo mismo y sentíase con nuevo vigor, y cuando ellos se detenían en el canto, el vigor del anciano decaía de nuevo. El espíritu no se detuvo allí, sino que dejó a Scrooge que se agarrase a su vestidura y cruzando sobre la región pantanosa, se dirigió. ¿A dónde? ¿No sería al mar? Pues sí, al mar. Horrorizado, Scrooge vio que se acababa la tierra y contempló una espantosa serie de rocas detrás de ellos, y ensordeció sus oídos al fragor del agua que rodaba y rugía y se encrespaba entre medrosas cavernas abiertas por ella y furiosamente trataba de socavar la tierra. Edificado sobre un lúgubre arrecife de las escarpadas rocas, próximamente a una legua de la rodilla y sobre el cual se lanzaban las aguas irritadas durante todo el año, se erguía un faro solitario. Grandes cantidades de algas colgaban hasta su base y pájaros de las tormentas, nacidos del viento, se puede suponer como las algas nacen del agua. Subían y bajaban en torno de él como las olas que ellos rozaban con las alas. Pero aún allí, dos hombres que cuidaban del faro habían encendido una hoguera que a través de la tronera abierta en el espeso muro de piedra lanzaba un rayo de luz resplandeciente sobre el mar terrible. Los dos hombres, estrechándose las callosas manos por encima de la tosca mesa a la cual hallábase sentados, se deseaban mutuamente felices Pascuas al beber su jarro de ponche. Y uno de ellos, el más viejo, que tenía la cara curtida y destrozada por los temporales, como pudiera estarlo el mascarón de proa de un barco viejo, rompió en una robusta canción semejante al cantar del viento. De nuevo siguió adelante el espectro por encima del negro y agitado mar. Adelante, adelante, hasta que, hallándose muy lejos, según dijo a Scrooge, de todas las orillas descendieron sobre un buque, colocáronse tan pronto junto al timonel que estaba en su puesto, tan pronto junto al vigía en la proa o junto a los oficiales de guardia, oscuras y fantásticas figuras en sus varias posiciones. Pero todos ellos tarareaban una canción de Navidad, o tenían un pensamiento propio de Navidad, o hablaban en voz baja a su compañero de algún día de Navidad ya pasado, con recuerdos del hogar referentes a él. Y todos cuantos se hallaban a bordo, despiertos o dormidos, buenos o malos, habían tenido para los demás una palabra más cariñosa, aquel día que otro cualquiera del año, y habían tratado extensamente de aquella festividad, y habían recordado a las personas queridas a través de la distancia, y habían sabido que ellas tenían un placer en recordarlos. Sorprendióse grandemente Scrooge mientras escuchaba el bramido del viento y pensaba qué solemnidad tiene su movimiento a través de la aislada oscuridad sobre un ignorado abismo, cuyas honduras son secretos tan profundos como la muerte. Sorprendióse grandemente Scrooge cuando, reflexionando así, oyó una estruendosa carcajada, pero se sorprendió mucho más al reconocer que aquella risa era de su sobrino, y al encontrarse en una habitación clara, seca y luminosa, con el espíritu sonriendo a su lado y mirando a su propio sobrino con aprobadora afabilidad. Ja, ja, rió el sobrino de Scrooge. Ja, ja, ja. Si por una inverosímil probabilidad sucediera que conocieseis un hombre de risa más sana que el sobrino de Scrooge, me agradaría mucho conocerle. Presentadme a él y cultivaré su amistad. Es cosa admirable, demostradora del exacto mecanismo de las cosas, que así como hay contagio en la enfermedad y en la tristeza, no hay nada en el mundo tan irresistible y contagioso como la risa y el buen humor. Cuando el sobrino de Scrooge se echó a reír de esta manera, sujetándose las caderas y dando vueltas a la cabeza y haciendo muecas con las más extravagantes contorsiones, la sobrina de Scrooge, sobrina política, se echó a reír tan cordialmente como él,
y los amigos que se hallaban con ellos también rieron ruidosamente. Ja, 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 ja. Dijo que la Navidad era una paparrucha. ¿Cómo tengo que morirme? Gritó el sobrino de Scrooge, y lo creía. ¡Qué vergüenza para él! Dijo la sobrina de Scrooge indignada. Era muy linda, extraordinariamente linda, de cara agradable y cándida, de sazonada boquita, que parecía hecha para ser besada, como lo era sin duda con toda clase de hermosos hoyuelos en la barbilla, que se mezclaban unos con otros cuando se reía, y con los dos ojos más esplendorosos que jamás habéis visto en una cabecita humana. Era enteramente lo que habrían llamado provocativa, pero intachable. Oh, perfectamente intachable. Es un individuo cómico, dijo el sobrino de Scrooge. Eso es verdad, y no tan agradable como debiera ser. Sin embargo, sus defectos llevan el castigo de ellos mismos, y yo no tengo nada que decir contra él. Sé que es muy rico, Fred, insinuó la sobrina de Scrooge. Al menos siempre me has dicho que lo era. ¿Y qué, amada mía? Dijo el sobrino. Su riqueza es inútil para él, no hace nada bueno con ella, no se procura comodidades con ella, no ha tenido la satisfacción de pensar. Ja, 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 ¿qué va a beneficiarnos con ella? Me falta la paciencia con él, indicó la sobrina de Scrooge. Las hermanas de la sobrina de Scrooge y todas las demás señoras expresaron la misma opinión. Oh, dijo el sobrino de Scrooge, yo lo siento por él. No puedo irritarme contra él aunque quiera. ¿Quién sufre con sus genialidades? Siempre él. Se le ha metido en la cabeza no complacernos y no quiere venir a comer con nosotros. ¿Cuál es la consecuencia? Es verdad que perder una mala comida no es perder mucho. Pues yo creo que ha perdido una buena comida, interrumpió la sobrina de Scrooge. Todos los demás dijeron lo mismo, y se les debía considerar como jueces competentes, porque en aquel momento acababan de comerla. Los postres ya estaban sobre la mesa, y todos habíanse reunidos alrededor de la lumbre. Bueno, me alegra mucho oírlo, dijo el sobrino de Scrooge, porque no tengo mucha confianza en estas jóvenes amas de casa. ¿Qué opinas, Topper? Topper tenía francamente fijo los ojos en una de las hermanas de la sobrina de Scrooge y contestó que un soltero era un infeliz paria que no tenía derecho a emitir su opinión con respecto del asunto. Y enseguida la hermana de la sobrina de Scrooge, la regordeta, con el camisolín de encaje, no la de rosas, se ruborizó. Continúa, Fred, dijo la sobrina de Scrooge, palmoteando. Ese nunca termina lo que empieza a decir. Es un muchacho ridículo. El sobrino de Scrooge soltó una carcajada, y como era imposible evitar el contagio, aunque la hermana regordeta trató con dificultad de hacerlo, oliendo a vinagre aromático, el ejemplo de él fue seguido unánimemente. Solamente iba a decir, continuó el sobrino de Scrooge, que la consecuencia de disgustarse con nosotros y no divertirse con nosotros es, según creo, que pierde algunos momentos agradables que no le habrían perjudicado. Estoy seguro de que pierde más agradables compañeros que los que puede encontrar en sus propios pensamientos, en su viejísimo despacho o en sus polvorientas habitaciones. Me propongo darle igual ocasión todos los años, le agrade o no le agrade, porque le compadezco, que se burle de la Navidad hasta que se muera, pero no puede menos de pensar mejor de ella. El desafío, si se encuentra conmigo de buen humor año tras año, diciéndole, tío Scrooge, ¿cómo estáis? Si solo eso le hace dejar a su pobre dependiente 50 libras, ya es algo. Y creo que ayer le conmoví. Al oír que había conmovido a Scrooge, rieron todos los demás, pero como Fred tenía corazón sencillo y no se preocupaba mucho por el motivo de la risa, con tal de ver alegres a los demás, el sobrino de Scrooge les animó a divertirse, haciendo circular la botella alegremente. Después del té hubo un poco de música, pues formaban una familia de músicos y os aseguro que eran entendidos, especialmente Topper, que hizo sonar el bajo como los buenos, sin que se le hincharan las venas de la frente ni se le pusiera roja la cara. La sobrina de Scrooge tocó bien el arpa y, entre otras piezas, tocó un aria sencilla, una nonada. Aprenderíais a tararearla en 2 minutos, que había sido la canción favorita de la niña.
que sacó Scrooge de la escuela, como recordó el espectro de la Navidad pasada. Cuando sonó aquella música, todas las que el espectro había le mostrado se agolparon a la imaginación de Scrooge. Se enterneció más y más, y pensó que si hubiera escuchado aquello con frecuencia años antes, podía haber cultivado la bondad de la vida con sus propias manos para su felicidad, sin recurrir a la asada del sepulturero que enterró a Jacob Marley. Pero no dedicaron toda la noche a la música. Al poco rato jugaron a las prendas, pues es bueno sentirse niños algunas veces, y nunca mejor que en Navidad, cuando su mismo poderoso fundador era un niño. Basta. Luego se jugó a la gallina ciega, y sin duda alguien parecía no ver. Y tan pronto creo que Tupper estaba realmente ciego, como creo que tenía ojos hasta en las botas. Mi opinión es que había acuerdo entre él y el sobrino de Scrooge, y que el espectro de la Navidad presente lo sabía. Su proceder respecto a la hermana regordeta, la del camisolín de encaje, era un ultraje a la credulidad de la naturaleza humana, dando puntapiés a los utensilios del hogar, tropezando con las sillas, chocando contra el piano, metiendo la cabeza entre los cortinones, a donde quiera que fuese ella. Siempre ocurría lo mismo. Siempre sabía dónde estaba la hermana regordeta. Nunca cogía a otra cualquiera. Si os hubierais puesto delante de él, como hicieron algunos de ellos, con intención, habría fingido que iba a apoderarse de vosotros, lo cual habría sido una afrenta para vuestra comprensión, e instantáneamente se habría ladeado en dirección de la hermana regordeta. A menudo gritaba ella que eso no estaba bien, y realmente no lo estaba, pero cuando por fin la cogió, cuando a pesar de todos los crujidos de la seda y de los rápidos revoloteos de ella para huir, consiguió alcanzarla en un rincón donde no tenía escape. Entonces su conducta fue verdaderamente execrable, porque con el pretexto de no conocerla, juzgó necesario tocar su cofia y además asegurarse de su identidad, oprimiendo cierto anillo que tenía en un dedo y cierta cadena que le rodeaba el cuello. Todo eso era vil, monstruoso. Sin duda ella le dijo su opinión respecto de ello, pues cuando le correspondió a otro ser el ciego, ambos se hallaban contándose sus confidencias detrás de un cortinón. La sobrina de Scrooge no tomaba parte en el juego de la gallina ciega. Permanecía sentada en una butaca con un taburete a los pies de un cómodo rincón de la estancia, donde el espectro y Scrooge estaban en pie detrás de ella, pero participaba en el juego de prendas, y era de admirar particularmente en el juego de ¿cómo os gusta?, combinación amorosa con todas las letras del alfabeto, y la misma habilidad demostró en el de cómo, dónde y cuándo, y con gran alegría interior del sobrino de Scrooge, derrotaba completamente a todas sus hermanas, aunque éstas no eran tontas, como hubiera podido deciros Topper. Habría allí 20 personas, jóvenes y viejos, pero todos jugaban, y lo mismo hizo Scrooge, quien olvidando enteramente, tanto se interesaba por aquella escena, que su voz no sonaba en los oídos de nadie. Decía en alta voz las palabras que habían que adivinar y muy a menudo acertaba, pues la aguja más afilada, la mejor Whitechapel, con la garantía de no cortar el hilo, no era más aguda que Scrooge, aunque le conviniera parecer obtuso ante el mundo. Al espectro le agradaba verle de tan buen humor y le miró con tal benevolencia que Scrooge le suplicó, como lo hubiera hecho un niño, que se quedase allí hasta que se fuesen los convidados. Pero el espíritu le dijo que no era posible. He aquí un nuevo juego, dijo Scrooge. Media hora, espíritu, solo media hora. Era un juego llamado Sí y No, en el cual el sobrino de Scrooge debía pensar una cosa y los demás adivinar lo que pensaba, contestando a sus preguntas solamente sí o no según el caso. El vivo juego de preguntas a que estaba expuesto le hizo decir que pensaba en un animal viviente, más bien un animal desagradable, un animal salvaje, un animal que algunas veces rugía y gruñía y otras veces hablaba, que vivía en Londres y que paseaba por las calles, que no se enseñaba por dinero, que nadie le conducía, que no vivía en una casa de fieras,
que nunca se llevaba al matadero y que no era un caballo, ni un asno, ni una vaca, ni un toro, ni un tigre, ni un perro, ni un cerdo, ni un gato, ni un oso. A cada nueva pregunta que se le dirigía, el sobrino soltaba una nueva carcajada y llegó a tal extremo su júbilo que se vio obligado a dejar el sofá y echarse en el suelo. Al fin la hermana regordeta, precia también de una risa loca, exclamó, he dado con ello. Ya sé lo que es, Fred, ya sé lo que es. ¿Qué es? Preguntó Fred. Es vuestro tío Scrooge. Era definitivamente la admiración. Eso era efectivamente. La admiración fue el sentimiento general. Aunque algunos hicieron notar que la respuesta a la pregunta ¿es un oso? Debió ser sí. Tanto más cuanto una respuesta negativa bastó para apartar sus pensamientos de Scrooge, suponiendo que se hubiera dirigido a él desde luego. Ha contribuido en gran manera a divertirnos, dijo Fred, y seríamos ingratos si no bebiéramos a su salud. Y por supuesto que todos tenemos en la mano un vaso de ponche con vino. Yo digo, por el tío Scrooge. Bien, por el tío Scrooge, exclamaron todos. Felices Pascuas y feliz año nuevo al viejo, sea lo que fuere, dijo el sobrino de Scrooge. No aceptaría él tal felicitación saliendo de mis labios, pero que la reciba, sin embargo, por el tío Scrooge. El tío Scrooge habíase dejado poco a poco conquistar de tal modo por el júbilo general y sentía tan ligero su corazón que hubiera correspondido al brindis de la reunión, aunque ésta no podía advertir su presencia, dándole las gracias en un discurso que nadie habría oído si el espectro le hubiera dado tiempo. Pero toda la escena desapareció con el sonido de la última palabra pronunciada por su sobrino y Scrooge y el espíritu continuaron con su viaje. Vieron muchos países, fueron muy lejos y visitaron muchos hogares, y siempre con feliz resultado. El espíritu se colocaba junto al techo de los enfermos y ellos se sentían dichosos. Si visitaba a los que se hallaban en el país extranjero, creíanse en su patria. Si a los que luchaban contra la suerte, sentíanse resignados y llenos de esperanza. Si se acercaba a los pobres, se imaginaba ricos. En las casas de caridad, en los hospitales, en las cárceles, en todos los refugios de la miseria donde el hombre, orgulloso de su efímera autoridad, no había podido prohibir la entrada y cerrar la puerta, el espíritu dejaba su bendición e instruía a Scrooge en sus preceptos. Fue una larga noche, si es que todo aquello sucedió en una sola noche, pero Scrooge dudó de ello, porque le parecía que se habían condensado varias navidades en el espacio de tiempo que pasaron juntos. Era extraño, sin embargo, que mientras Scrooge no experimentaba modificación en su forma exterior, el espectro se hacía más viejo, visiblemente más viejo. Scrooge había advertido tal cambio, pero nunca dijo nada, hasta que al salir de una reunión infantil donde se celebraban los reyes, mirando al espíritu cuando se hallaban solos, notó que sus cabellos eran grises. ¿Es tan corta la vida de los espíritus? Preguntó Scrooge. Mi vida sobre este globo es muy corta, replicó el espectro. Esta noche termina. ¿Esta noche? Gritó Scrooge. Esta noche, a las 2. Escuchad, la hora se acerca. En aquel momento las campanas daban las 11:03. Perdóname si soy indiscreto al hacer tal pregunta, dijo Scrooge, mirando atentamente la túnica del espíritu, pero veo algo extraño que no os pertenece saliendo por debajo de nuestro vestido. ¿Es un pie o una garra? Pudiera ser una garra a juzgar por la carne que hay encima, contestó con tristeza el espíritu. Mirad. De los pliegues de su túnica hizo salir dos niños miserables, abyectos, espantosos, horribles, repugnantes, que cayeron de rodillas a sus pies y se agarraron a su vestidura. ¡Oh, hombre! Mira, mira, mira a tus pies, exclamó el espectro. Eran un niño y una niña amarillos, flacos, cubiertos de harapos, ceñudos, feroces pero postrados. Sin embargo, en su abyección, cuando una graciosa juventud habría debido llenar sus mejillas y extender sobre su tez los más frescos colores, una mano marchita y desecada como la del tiempo, las había arrugado, enflaquecido y decolorado. Donde los ángeles habrían debido reinar, los demonios se ocultaban para lanzar miradas amenazadoras. Ningún cambio, ninguna degradación, ninguna perversión de la humanidad
en ningún grado, a través de todos los misterios de la admirable creación, ha producido ni con mucho monstruos tan horribles y espantosos. Scrooge retrocedió, pálido del terror. Teniendo en cuenta quién se los mostraba, intentó decir que eran niños hermosos, pero las palabras se detuvieron en su garganta, antes que contribuir a una mentira de tan enorme magnitud. Espíritu, ¿son hijos vuestros? Scrooge no pudo decir más. Son los hijos de los hombres, contestó el espíritu mirándolos, y se acogen a mí para reclamar contra sus padres. Este niño es la ignorancia, esta niña es la miseria. Guardaos de ambos y de toda su descendencia, pero sobre todo del niño, pues en su frente ve escrita la sentencia. Hasta que lo escrito sea borrado, niégalo, gritó el espíritu, extendiendo una mano hacia la ciudad. Calumnia a los que te lo dicen. Eso favorecerá tus designios abominables, pero el fin llegará. ¿No tiene ningún refugio ni recurso? Exclamó Scrooge. ¿No hay cárceles? Dijo el espíritu, devolviéndole por última vez sus propias palabras. ¿No hay casas de corrección? La campana dio las 12. Scrooge miró a su alrededor en busca del espectro y ya no le vio. Cuando la última campanada dejó de vibrar, recordó la predicción del viejo Jacob Marley y alzando los ojos vio un fantasma de aspecto solemne, vestido con una túnica con capucha y que iba hacia él deslizándose sobre la tierra como se desliza la bruma. Gracias, Cari. Muy bien. Ya, ya. Terminamos este capítulo. Vamos del siguiente. Qué fuerte, qué impresionante este capítulo, ¿no? Como, nada más como comentario rapidísimo, cuando habla de la ignorancia, más allá del no saber, que también está incluida, se refiere al acto de ignorar, o sea, de no querer ver, ¿no? De ser a un lado. Eh, ese no querer ver, no hacer un lado, es lo que el Espíritu dice que se guarde de aquello y de la descendencia que eso trae, ¿no? Cuando somos indiferentes frente al dolor, cuando ignoramos la realidad, ese fruto genera mucha soledad, ¿no? Y eso es un poco lo que el Espíritu le dice que se guarde. Y después también de la miseria, ¿no? Bueno. Bien, pasamos del capítulo 4. No sé si... Luz, estás por ahí, ¿no? Hola, Luz. No sé si puedes leer o si no. Hola, sí, aquí estoy. ¿Te da la vida así para ayudarnos en la lectura? Me da la vida. Vamos a Dale, ver hasta dónde me da la batería. Si desaparezco y alguien continúa. dale. Si no, yo continúo. Ahí me avisas. Ya, está bien. Vale. El Gracias. último de los tres espíritus. El fantasma se aproximaba con paso lento, grave y silencioso. Cuando llegó a Scrooge, éste dobló la rodilla, pues el espíritu parecía esparcir a su alrededor en el aire que atravesaba tristeza y misterio. Le envolvía una vestidura negra que le ocultaba la cabeza, la cara y todo el cuerpo, dejando solamente visible una de sus manos extendida. Pero, además de esto, hubiera sido difícil distinguir su figura en medio de la noche y hacerla destacar de la completa oscuridad que la rodeaba. Reconoció Scrooge que el espectro era alto y majestuoso cuando le vio a su lado, y entonces sintió que su misteriosa presencia le llenaba de un temor solemne. No supo nada más, porque el espíritu ni hablaba ni se movía. Estoy en presencia del espectro de la Navidad venidera, dijo Scrooge. El espíritu no respondió, pero continuó con la mano extendida. Vais a mostrarme las sombras de las cosas que no han sucedido, pero que sucederán en el tiempo venidero, continuó Scrooge. ¿No es así, espíritu? La parte superior de la vestidura se contrajo un instante en sus pliegues, como si el espíritu hubiera inclinado la cabeza. Fue la sola respuesta que recibió. Aunque habituado ya al trato de los espectros, Scrooge experimentó tal miedo ante la sombra silenciosa que le temblaron las piernas y apenas podía sostenerse en pie cuando se disponía a seguirlo.
El espíritu se detuvo un momento observando su estado, como si quisiera darle tiempo para reponerse. Pero ello fue peor para Scrooge, estremeciéndose como un vago terror al pensar que tras aquella sombría mortaja estaban los ojos del fantasma intensamente fijos en él, y que, a pesar de todos sus esfuerzos, solo podía ver una mano espectral y una gran masa negra. Espectro del futuro, exclamó. Os tengo más miedo que ninguno de los espectros que he visto, pero como sé que vuestro propósito es procurar mi bien, y como espero ser un hombre diferente de lo que he sido, estoy dispuesto a acompañaros con el corazón agradecido. ¿No queréis hablarme? Silencio. La mano seguía extendida hacia adelante. Guiadme, dijo Scrooge. Guiadme. La noche avanza rápidamente y sé que es un precioso tiempo para mí. Guiadme, espíritu. El fantasma se alejó igual que había llegado. Scrooge le dirigió en la sombra de su vestidura, le siguió en la sombra de su vestidura, que según pensó, levantábale y llevábale con ella. Apenas pareció que entraron en la ciudad, pues más bien se creería que ésta surgió alrededor de ellos, circundándolos con su propio movimiento. Sin embargo, hallábanse en el corazón de la ciudad, en la bolsa, entre los negociantes que marchaban apresuradamente de aquí para allá, haciendo sonar las monedas en el bolsillo, conversando en grupos, mirando sus relojes, jugando pensativamente con sus áureos dijes, etc., como Scrooge les había visto con frecuencia. El espíritu se detuvo frente a un pequeño grupo de negociantes. Observando Scrooge que su mano indicaba aquella dirección, se adelantó para escuchar lo que hablaban. No, decía un hombre grueso y alto, de barbilla monstruosa. No sé más acerca de ello. Solo sé que ha muerto. ¿Cuándo ha muerto? Inquirió otro. Creo que anoche. ¿Cómo? Pues, ¿qué le ha ocurrido? Preguntó un tercero, tomando una gran porción de tabaco de una enorme tabaquera. Yo creí que no iba a morir nunca. Solo Dios lo sabe, dijo el primero bostezando. ¿Qué ha hecho de su dinero? Preguntó un caballero de faz rubicunda con una excrescencia que le colgaba de la punta de la nariz y que ondulaba como las carúnculas de un pavo. No lo he oído decir, dijo el hombre de la enorme barbilla, bostezando de nuevo. Quizá se lo haya dejado a su sociedad. A mí no me ha dejado. A mí no me la ha dejado, es todo lo que sé. Esta broma fue acogida con una carcajada general. Es probable que sean modestísimas las exequias, dijo el mismo interlocutor, pues por mi vida no conozco a nadie que asista a ellas. ¿Vamos a ir nosotros sin invitación? No tengo inconveniente si hay merienda, observó el caballero de la excrescencia en la nariz. Pero si voy, tienen que darme de comer. Otra carcajada. Bueno, después de todo, yo soy el más desinteresado de todos vosotros, dijo el que habló primeramente. Pues nunca gasto guantes negros ni meriendo, pero estoy dispuesto a ir si alguno viene conmigo. Cuando pienso en ello, no estoy completamente seguro de no haber sido su mejor amigo, pues acostumbrábamos detenernos a hablar siempre que nos encontrábamos. Adiós, señores. Los que hablaban y los que escuchaban se dispersaron, mezclándose con otros grupos. Scrooge los conocía y miró al espíritu en busca de una explicación. El fantasma deslizóse en una calle. Su dedo señalaba a dos individuos que se encontraron. Scrooge escuchó de nuevo, pensando que allí se hallaría la explicación. También a aquellos hombres los conocía perfectamente. Eran dos negociantes riquísimos y muy importantes. Siempre se había afanado de ser muy estimado por ellos, de los negocios, ¿entiende? Estrictamente desde el punto de vista de los negocios. ¿Cómo estáis? Dijo uno. ¿Cómo estáis? Dijo el otro. Bien, dijo el primero. Al fin el viejo tiene lo suyo, ¿eh? Ese oído, contestó el otro. Hace frío, ¿verdad? Lo propio de la época de Navidad. Supongo que no. No, no. Tengo otra en que pensar. Buenos días. Ni una hora más.
Tales fueron su encuentro, su conversación y su despedida. Al principio estuvo sorprenderse de que el espíritu diese importancia a conversaciones tan triviales en apariencia, pero íntimamente convencido de que debían tener un signo oculto. Puso a reflexionar cuál podría ser. Apenas se les podía suponer alguna relación con la muerte de Jacob, su viejo causó, pues esta pertenecía al pasado y el punto de partida de este espectro era el porvenir. Ni podía pensar en otro inmediatamente relacionado con él a quien se le pudiera aplicar. Pero, como sin duda a quien quiera que se le aplicaren encerraban una elección secreta dirigida a su provecho, resolvió tener en cuenta cuidadosamente toda palabra que oyera y toda cosa que viese, y especialmente observar su propia imagen cuando apareciera, pues tenía la esperanza de que la conducta de su futuro ser le daría la clave que necesitaba para hacerle fácil la solución del enigma. Miraba a todos lados en aquel lugar buscando su propia imagen, pero otro hombre ocupaba su rincón habitual, y aunque el reloj señalaba la hora en que él acostumbraba, Luz, te interrumpo un ratito. Está un poco entrecortado. Creo que es tu internet, ¿no es cierto? Así que te tomo la posta, ¿te parece? probablemente sí sea porque mi celular va a morir. De Dale, acuerdo. dale, gracias ahí. Dice, de la que la conducta de su futuro ser le daría la clave que necesitaba para hacerla fácil la solución del enigma. Miró a todos lados en aquel lugar buscando su propia imagen, pero otro hombre ocupaba su rincón habitual y aunque el reloj señalaba la hora en que él acostumbraba estar allí, no vio a nadie que se le pareciera entre la multitud que se oprimía bajo el porche. Ello le sorprendió poco, sin embargo, pues había resuelto cambiar de vida y pensaba y esperaba que su ausencia era una prueba de que sus nacientes resoluciones empezaban a ponerse en práctica. Inmóvil, sombrío, el fantasma permanecía a su lado con la mano extendida. Cuando Scrooge salió de su ensimismamiento, imaginóse, por el movimiento de la mano y su situación respecto a él, que los ojos invisibles estaban mirándole fijamente y le recorrió un escalofrío. Dejaron el teatro de los negocios y se dirigieron a una parte oscura de la ciudad donde Scrooge no había entrado nunca, aunque conocía su situación y su mala fama. Los caminos eran sucios y estrechos, las tiendas y las casas miserables, los habitantes medio desnudos, borrachos, mal calzados, horrorosos. Callejuelas y pasadizos sombríos, como otras tantas alcantarillas, vomitaban sus olores repugnantes. Sus inmundicias y sus habitantes en aquel laberinto de calles y toda aquella parte respiraban crimen, suciedad y miseria. En el fondo de aquella guarida infame había una tienda bajísima de techo bajo el tejado de un sobradillo donde se compraban hierros, trapos viejos, botellas, huesos y restos de comidas. En el interior y sobre el suelo se amontonaban llaves enmohecidas, clavos, cadenas, goznes, limas, platillos de balanzas, pesos y toda clase de hierros inútiles. Misterios que a pocas personas hubiera agradado investigar se ocultaban bajo aquellos montones de harapos repugnantes, aquella grasa corrompida y aquellos sepulcros de huesos. Sentado en medio de sus mercancías, junto a un brasero de ladrillos viejos, un bribón de cabellos blanqueados por sus 70 años, defendido del viento exterior con una cortina fétida compuesta de pedazos de trapo de todos colores y clases, colgados de un bramante, fumaba su pipa saboreando la voluptuosidad de su apacible retiro. Scrooge y el fantasma llegaron ante aquel hombre en el momento en que una mujer cargada con un enorme envoltorio se deslizaba en la tienda. Apenas había entrado cuando otra mujer, cargada de igual modo, entró a continuación, seguida de cerca por un hombre vestido de negro desvaído, cuya sorpresa no fue menor a la vista de las dos mujeres que la que ellas experimentaron al reconocerse una a otra. Después de un momento de muda estupefacción de la que había participado el hombre de la pipa, soltaron los tres una carcajada. Que la jornalera pase primeramente, exclamó la que había entrado al principio. La segunda será la planchadora y el tercero el hombre de la funeraria. Mirad, viejo Joe, qué casualidad. Cualquiera diría que nos habíamos citado aquí los tres. No podíais haber elegido mejor sitio, dijo el viejo quitándose la pipa de la boca. Entrad a la sala, hace mucho tiempo que tenéis aquí la entrada libre, y los otros dos tampoco son personas extrañas. Aguardad que cierre la puerta de la tienda.
Ah, cómo cruje. No creo que haya aquí hierros más mohosos que sus goznes, así como tampoco hay aquí, estoy seguro, huesos más viejos que los míos. Todos nosotros estamos en armonía con nuestra profesión y de acuerdo. Entrad a la sala, entrad a la sala. La sala era el espacio separado de la tienda por la cortina de harapos. El viejo removió la lumbre con un pedazo de hierro procedente de una barandilla y después de reavivar la humosa lámpara, pues era de noche, con el tubo de la pipa se volvió a poner éste en la boca. Mientras lo hizo, la mujer que ya había hablado arrojó el envoltorio al suelo y se sentó en un taburete en actitud descarada, poniéndose los codos sobre las rodillas y lanzando a los otros dos una mirada de desafío. ¿Y bien qué? ¿Qué hay, señora Dilber? Dijo la mujer. Cada uno tiene derecho a pensar en sí mismo. Él siempre lo hizo así. Es verdad, efectivamente, dijo la planchadora. Más que él nadie. ¿Por qué pues ponéis esa cara como si tuvierais miedo, mujer? Supongo que los lobos no se muerden unos a otros. Claro que no, dijo a la vez la señora Dilber y el viejo. Debemos esperar que así sea. Entonces, muy bien, exclamó la mujer, eso basta. ¿A quién se perjudica con insignificancias como estas? No será el muerto, me figuro. Claro que no, dijo la señora Dilber riendo. Si necesitaba conservarlas después de morir el viejo avaro, continuó la mujer, ¿por qué no ha hecho en vida lo que todo el mundo? No tenía más que haberse proporcionado quien le cuidara cuando la muerte se lo llevó, en vez de permanecer aislado de todos al exhalar el último suspiro. Nunca se dijo mayor verdad, repuso la señora Dilber. Tiene lo que merece. Yo desearía que le ocurriera algo más, replicó la mujer. Y otra cosa habría sido, podéis creerme, si me hubiera sido posible poner las manos en cosa de más valor. Abrid ese envoltorio, Joe, y decidme cuánto vale. Hablad con franqueza. No tengo miedo de ser la primera, ni me importa que lo vean. Antes de encontrarnos aquí, ya sabíamos bien, me figuro, que estábamos haciendo nuestro negocio. No hay nada malo en ello. Abrid el envoltorio, Joe. Pero la galantería de sus amigos no lo permitió, y el hombre del traje negro desvaído, rompiendo el fuego, mostró su botín. No era considerable. Un sello o dos, un lapicero, dos botones de manga, un alfiler de poco valor y nada más. Todas esas cosas fueron examinadas separadamente y evaluadas por el viejo, que escribió con tiza en la pared las cantidades que estaba dispuesto a dar por cada una, haciendo la suma cuando vio que no había ningún otro objeto. Esta es vuestra cuenta, dijo, y no daría un penique más, aunque me quemaran a fuego lento por no darlo. ¿Quién sigue? Seguía la señora Dilber. Sábanas y toallas, servilletas, un traje usado, dos antiguas cucharillas de plata, unas pinzas para azúcar y algunas botas. Tu cuenta le fue hecha igualmente en la pared. Siempre doy demasiado a las señoras. Es una de mis flaquezas y de ese modo me arruino, dijo el viejo. Aquí está vuestra cuenta. Si me pedís un penique más, discutís la cantidad, puedo arrepentirme de mi esplendidez y rebajar media corona. Y ahora deshacer mi envoltorio, Joe, dijo la primera mujer. Joe se puso de rodillas para abrirlo con más facilidad y después de deshacer un gran número de nudos, sacó una pesada pieza de tela oscura. ¿Cómo llamáis a esto? Dijo. Cortinas de alcoba. Ah, respondió la mujer riendo e inclinándose sobre sus brazos cruzados. Cortinas de alcoba. No es posible que las hayas quitado con anillas y todo, estando todavía sobre el lecho, dijo el viejo. Pues sí, replicó la mujer. ¿Por qué no? Habéis nacido para hacer fortuna, dijo el viejo, y seguramente la haréis. En verdad os aseguro, Joe, replicó la mujer tranquilamente, que cuando tenga a mi alcance alguna cosa, no retiraré de ella la mano por consideración a un hombre como ese. Ahora, no dejéis caer el aceite sobre las mantas. ¿Las mantas de él? Preguntó Joe. ¿De quién creéis que iban a ser? Replicó la mujer. Me atrevo a decir que no se enfriará por no tenerlas. Me figuro que no habrá muerto de enfermedad contagiosa, ¿eh? Dijo el viejo suspendiendo la tarea y alzando los ojos. No tengáis miedo, replicó la mujer. No me agradaba su compañía hasta el punto de estar a su lado por tales pequeñeces si hubiera habido el menor peligro. Ah, podéis mirar esa camisa hasta que os duelan los ojos y no veréis en ella ni un agujero ni un zurcido. Esa es la mejor que tenía y es una buena camisa. A no ser por mí la habrían derrochado. ¿A qué llamáis derrochar una camisa? Preguntó Joe. Quiero decir que seguramente le habrían amortajado con ella, replicó la mujer riendo. Alguien fue lo bastante imbécil para hacerlo, pero yo se la quité otra vez. Sí, la tela de algodón no sirve para tal objeto, no sirve para nada.
Es a propósito para cubrir un cuerpo. No puede estar más feo de ese modo que con esta camisa. Scrooge escuchaba este diálogo con horror. Conforme se hallaban los interlocutores agrupados en torno de su presa, a la escasa luz de la lámpara del viejo, le producían una sensación de odio y de disgusto que no habría sido mayor aunque hubiera visto obscenos demonios regateando el precio del propio cadáver. ¡Ja, ja! Rió la misma mujer cuando Joe, sacando un talego de franela lleno de dinero, contó en el suelo la cantidad que correspondía a cada uno. No termina mal, ¿veis? Durante su vida ahuyentó a todos de su lado para proporcionarnos ganancias después de muerto. ¡Ja, ja, ja! Espíritu, dijo Scrooge estremeciéndose de pies a cabeza. Ya veo, ya veo. El caso de ese desgraciado puede ser el mío. A eso conduce una vida como la mía. Dios misericordioso, ¿qué es esto? Retrocedió lleno de terror, pues la escena había cambiado y Scrooge casi tocaba un lecho desnudo, sin cortinas, sobre el cual, cubierto por un trapo, yacía algo que, aunque mudo, se revelaba con terrible lenguaje. El cuarto estaba muy oscuro, demasiado oscuro para poder observarle con alguna exactitud, aunque Scrooge, obediente a un impulso secreto, miraba a todos lados, ansioso por saber qué clase de habitación era aquella. Una luz pálida que llegaba del exterior caía directamente sobre el lecho en el cual yacía el cuerpo de aquel hombre despojado, robado, abandonado por todo el mundo, sin nadie que le velara y sin nadie que llorara por él. Scrooge miró hacia el fantasma cuya rígida mano indicaba la cabeza del muerto. El paño que le cubría hallábase puesto con tal descuido que el más ligero movimiento, el de un dedo, habría descubierto la cara. Pensó Scrooge en ello, veía cuán fácil era hacerlo y sentía el deseo de hacerlo, pero tan poco poder tenía para quitar aquel velo como para arrojar de su lado al espectro. Oh, fría, fría, rígida, espantosa muerte. Levanta aquí tu altar y vístelo con todos los terrores de que dispones, pues estás en tu dominio. Pero cuando es una cabeza amada, respetada y honrada, no puedes hacer favorable a tus terribles designios un solo cabello, ni hacer odiosa una de sus facciones. No es que la mano pierda su pesantez y no caiga al abandonarla. No es que el corazón y el pulso dejen de estar inmóviles, pero la mano fue abierta, generosa y leal. El corazón, bravo, ferviente y tierno, y el pulso de un hombre. Golpea, muerte, golpea, y mira las buenas acciones que brotan de la herida y caen en el mundo como simiente de vida inmortal. Ninguna voz pronunció tales palabras en los oídos de Scrooge, pero las oyó al mirar el lecho, y pensó, si este hombre pudiera revivir, ¿cuáles serían sus pensamientos primitivos? ¿La avaricia? ¿La dureza de corazón? ¿La preocupación del dinero? ¿Tales cosas le han conducido verdaderamente a buen fin? Yace en esta casa desierta y sombría donde no hay un hombre, una mujer o un niño que diga, fue cariñoso para mí en esto o en aquello, y en recuerdo de una palabra amable, seré cariñoso para él. Un gato arañaba la puerta y bajo la piedra del hogar se oía un ruido de ratas que roían. ¿Qué iban a buscar en aquel cuarto fúnebre y por qué estaban tan inquietas y turbulentas? Scrooge no se atrevió a pensar en ello. Espíritu, dijo, da miedo estar aquí. Al abandonar este lugar no olvidaré sus enseñanzas, lo aseguro, vámonos. El espectro seguía mostrándole la cabeza del cadáver con su dedo inmóvil. Os comprendo, replicó Scrooge, y lo haría si pudiera, pero me es imposible, espíritu, me es imposible. El espectro pareció mirarle de nuevo. Si hay en la ciudad alguien a quien emociona la muerte de ese hombre, dijo Scrooge agonizante, mostradme esa persona, espíritu, lo suplico. El fantasma extendió un momento su sombría vestidura ante él como un ala. Después, volviendo a plegarla, mostróle una habitación alumbrada por la luz del día, donde estaba una madre con sus hijos. Aguardaba a alguien con ansiosa inquietud, pues iba de un lado a otro por la habitación. Se estremecía al menor ruido, miraba por la ventana, consultaba el reloj, trataba, pero inútilmente, de manejar la aguja, y no podía aguantar las voces de los niños en sus juegos. Al fin se oyó en la puerta el golpe esperado tanto tiempo. Se precipitó a la puerta y encontróse con su marido, cuyo rostro estaba ajado y abatido por la preocupación, aunque era joven. En aquel momento mostraba una expresión notable, un placer triste que le causaba vergüenza y que se esforzaba en reprimir. Sentóse para comer el almuerzo preparado para él junto al fango
y cuando ella le preguntó débilmente qué noticias había, lo que no hizo sino después de un largo silencio, pareció cohibido de responder. ¿Son buenas o malas?, dijo para ayudarle. Malas, respondió. ¿Estamos completamente arruinados? No, aún hay esperanzas, Carolina. Si se conmueve, dijo ella asombrada, si tal milagro se realiza, no se habrían perdido las esperanzas. Ya no puede conmoverse, dijo el marido, porque ha muerto. Era aquella mujer una dulce y paciente criatura, a juzgar por su rostro, pero su alma se llenó de gratitud al oír aquello y así lo expresó juntando las manos. Un momento después pedía perdón a Dios y se mostraba afligida, pero el primer movimiento salió del corazón. Lo que me dijo aquella mujer medio ebria de quien te hablé anoche, cuando intenté verle para obtener un plazo de una semana, y lo que creí un pretexto para no recibirme, es la pura verdad. No solo estaba muy enfermo, sino agonizando. ¿Y a quién se transmitirá nuestra deuda? No lo sé, pero antes de ese tiempo tendremos ya el dinero, y aunque no lo tuviéramos, sería tener muy mala suerte encontrar en su sucesor un acreedor tan implacable como él. Esta noche podemos dormir tranquilos, Carolina. Sí, sus corazones se sentían aliviados de un gran peso. Las caras de los niños, agrupados a su alrededor para oír lo que tan mal comprendían, brillaban más. La muerte de aquel hombre llevaba un poco de dicha a aquel hogar. La única emoción que el espectro pudo mostrar a Scrooge con motivo de aquel suceso fue una emoción de placer. Espíritu, permitidme ver alguna ternura relacionada con la muerte, dijo Scrooge. Si no, la sombría habitación que abandonamos hace poco estará siempre en mi recuerdo. El fantasma le condujo a través de varias calles que le eran familiares a medida que marchaban. Scrooge miraba a todas partes en busca de su propia imagen, pero en ningún sitio conseguía verla. Entraron en casa del pobre Bob Cratchit, la habitación que habían visitado anteriormente, y hallaron a la madre y a los niños sentados alrededor de la lumbre. Tranquilos, muy tranquilos. Los ruidosos Cratchit pequeños se hallaban en un rincón, quietos como estatuas, sentados y con la mirada fija en Pedro, que tenía un libro abierto delante de él. La madre y sus hijas se ocupaban en coser. Toda la familia estaba muy tranquila. Y tomó a un niño y le puso en medio de ellos. ¿Dónde había oído Scrooge aquellas palabras? No las había soñado. El niño debía de haberlas leído en voz alta cuando él y el espíritu cruzaban el umbral. ¿Por qué no seguía la lectura? La madre dejó su labor sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos. El color de esta tela me hace daño en los ojos, dijo. ¿El color? Ah, pobre Tiny Tim. Ahora están mejor, dijo la mujer de Crunchy. La luz artificial les perjudica y por nada del mundo quisiera que cuando venga vuestro padre vea que tengo los ojos malos. Ya no debe tardar a la hora que es. Ya ha pasado la hora, contestó Pedro cerrando el libro. Pero creo que hace unas cuantas noches anda algo más despacio que de costumbre, madre. Volvieron a quedar en silencio. Al fin dijo la madre con voz firme y alegre que una sola vez se debilitó. Yo le he visto un día andar deprisa, muy deprisa, con Tiny Tim sobre los hombros. Y yo también, gritó Pedro, muchas veces. Y yo también, exclamó otro y luego todos. Pero Tiny Tim era muy ligero de llevar, continuó la madre volviendo a su labor, y su padre le quería tanto que no le molestaba, no le molestaba. Pero ya oigo a vuestro padre en la puerta. Corrió a su encuentro y el pequeño Bob entró con su bufanda. Bien la necesitaba el pobre. Su té se hallaba preparado junto a la lumbre y todos se precipitaron a servírselo. Entonces los dos Cratchit pequeños saltaron sobre sus rodillas y cada uno de ellos puso su carita en una de las mejillas del padre como diciendo, no pienses en ello, padre, no te apenes. Bob se mostró muy alegre con ellos y tuvo para todos una palabra amable. Miró la labor que había sobre la mesa y elogió la destreza y habilidad de la señora Cratchit y las niñas. Eso se terminará mucho antes del domingo, dijo. ¿Domingo? ¿Has ido hoy allá, Roberto?, preguntó su mujer. Sí, querida, respondió Bob. Me hubiera gustado que hubieseis podido venir. Os hubiera agradado ver qué verde está aquel sitio. Pero ya le veréis a menudo. Le he prometido que iré a pasear allí un domingo. Pequeñito nene mío, gritó Bob, pequeñito niño. Pequeñito mío. Estalló de pronto, no pudo remediarlo. Para que pudiera remediarlo habría sido preciso que no se sintiese tan cerca de su hijo. Dejó la habitación y subió a la del piso de arriba profusamente iluminada y adornada como en Navidad.
Había una silla colocada junto a la cama del niño y se veían indicios de que alguien la había ocupado recientemente. El pobre Bob sentóse en ella y cuando se repuso algo y se tranquilizó, besó aquella carita. Sintióse resignado por lo sucedido y bajó de nuevo completamente feliz. La familia rodeó la lumbre y empezó a charlar. Las muchachas y la madre siguieron su labor. Bob les contó la extraordinaria benevolencia del sobrino de Scrooge, a quien apenas había visto una vez, y que al encontrarle aquel día en la calle y viéndole un poco abatido, ¿sabéis? Dijo Bob, se enteró de que le había sucedido para estar tan triste. En vista de lo cual, continuó Bob, ya que es el caballero más afable que se puede encontrar, se lo conté. Estoy sinceramente apenado por lo que me contáis, señor Cratchit, dijo, por vos y por vuestra excelente mujer. Y a propósito, no sé cómo ha podido saber eso. ¿Saber qué? Que eras una excelente mujer, contestó Bob. Eso lo sabe todo el mundo, dijo Pedro. Muy bien dicho, hijo mío, exclamó Bob. Espero que todo el mundo lo sepa. Sinceramente apenado, dijo, por vuestra excelente mujer. Si puedo serviros en algo, continuó, dándome su tarjeta, este es mi domicilio. Os ruego que vayáis a verme. Bueno, pues me ha encantado, exclamó Bob. No por lo que está dispuesto a hacer en nuestro favor, sino por su benevolencia. Parecía que en realidad había conocido a nuestro Tiny Tim y se lamentaba con nosotros. Estoy segura de que tiene buen corazón, dijo la señora Cratchit. Más segura estaríais de ello, querida, contestó Bob, si lo hubieras visto y le hubieras hablado. No, no me sorprendería nada. Fíjate en lo que digo, que proporcionase a Pedro un empleo mejor. Oye esto, Pedro, dijo la señora Cratchit. Y entonces gritó una de las muchachas, Pedro buscará compañía y se establecerá por su cuenta. Vete a paseo, replicó Pedro haciendo una mueca. Eso puede ser y puede no ser, dijo Bob, aunque hay mucho tiempo por delante, hijo mío, pero de cualquier modo y en cualquier época que nos separemos unos de otros, tengo la seguridad de que ninguno de nosotros olvidará al pobre Tiny Tim, ¿verdad? Ninguno olvidará esta primera separación. Nunca, gritaron todos. Y yo sé, dijo Bob, yo sé, hijos míos, que cuando recordemos cuán paciente y cuán dulce fue, aun siendo pequeño, pequeñito, no armaremos pendencias unos con otros, porque al hacerlo olvidaríamos al pobre Tiny Tim. No, padre, nunca, volvieron a gritar todos. Soy muy feliz, dijo el pequeño Bob, soy muy feliz. La señora Cratchit le besó, sus hijas le besaron, los dos Cratchit pequeños le besaron, y Pedro y él se dieron un apretón de manos. Espíritu de Tiny Tim, tu esencia infantil provenía de Dios. Espectro, dijo Scrooge, algo me dice que la hora de nuestra separación se acerca, lo sé, pero no sé cómo se verifica. Decidme, ¿quién era aquel hombre que hemos visto yacer en su lecho de muerte? El espectro de Navidad futura le transportó como antes, aunque en una época diferente, según pensó. Verdaderamente sus últimas visiones aparecían embrolladas, excepto la seguridad de que pertenecía al porvenir, a los lugares en que se reunían los hombres de negocios, pero sin mostrarle su otro él. En verdad, el espíritu no se detuvo para nada, sino que siguió adelante como para alcanzar el objetivo deseado, hasta que Scrooge le suplicó que se tuviera un momento. Esta callejuela que atravesamos ahora, dijo Scrooge, es el lugar donde desde hace mucho tiempo yo establecí el centro de mis ocupaciones. Veo la casa, permitidme contemplar lo que será en los días venideros. El espíritu se detuvo, su mano señalaba otro sitio. La casa está allá abajo, exclamó Scrooge. ¿Por qué me señala hacia otra parte? Bien, bueno, terminemos esta parte. Creo que ya nos agarró la hora. Sí, terminamos este capítulo, gente. Ya nos queda una carilla. El inexorable dedo no experimentó ningún cambio. Scrooge corrió a la ventana de su despacho y miró al interior. Seguía siendo un despacho, pero no el suyo. Los muebles no eran los mismos y la persona sentada en la butaca no era él. El fantasma señalaba como anteriormente. Scrooge volvió a unírsele y sin comprender por qué no estaba él allí ni dónde habría ido, siguió el espíritu hasta llegar a una verja de hierro. Antes de entrar se detuvo para mirar a su alrededor. Un cementerio. Bajo la tierra yacía allí los infelices cuyo nombre iba a saber. Era un digno lugar rodeado de casas, invadido por la hiedra y las plantas silvestres, antes muerte que vida de la vegetación, demasiado lleno de sepulturas, abandonado hasta la exageración, un digno lugar. El espíritu, de pie en medio de las tumbas, indicó una. Scrooge avanzó hacia ella temblando. El fantasma era exactamente como había sido hasta entonces, pero Scrooge tuvo miedo al notar un ligero cambio en su figura solemne. Antes de acercarme más a esa piedra que me enseñáis, le dijo, respondedme una pregunta. ¿Es todo eso la imagen de lo que será?
o solamente la imagen de lo que puede ser? El espectro siguió señalando la tumba junto a la cual se hallaba. Las resoluciones de los hombres simbolizan ciertos objetivos que, si perseveran, pueden alcanzar, dijo Scrooge, pero si se apartan de ellas, los objetivos cambian. ¿Ocurre lo mismo con las cosas que me mostráis? El espíritu continuó inmóvil como siempre. Scrooge se arrastró hacia él, temblando al acercarse y siguiendo la dirección del dedo, leyó sobre la piedra de la abandonada sepultura su propio nombre, Ebenezer Scrooge. ¿Soy yo el hombre que yacía sobre el lecho? Exclamó cayendo de rodillas. El dedo se dirigió de la tumba a él y de él a la tumba. No, espíritu, oh, no, no, el dedo seguía allí. Espíritu, gritó agarrándose a su vestidura, escuchadme. Yo no soy el hombre que era, no seré ya el hombre que habría sido a no ser por vuestra intervención. ¿Por qué me mostráis todo eso? ¿Si he perdido toda esperanza? Por primera vez la mano pareció moverse. Buen espíritu continuó prosternado ante él con la frente en la tierra. Vos intercedéis por mí, me compadeceréis. Aseguradme que puedo cambiar esas imágenes que me habéis mostrado cambiando de vida. La benévola mano tembló. Honraré la Navidad en mi corazón y procuraré guardarla todo el año. Viviré en el pasado, en el presente y en el porvenir. Los espíritus de los tres no se apartarán de mí. No olvidaré sus lecciones. Oh, decidme, ¿qué puedo borrar lo escrito en esta piedra? En su angustia asió la mano espectral, que intentó desasirse, pero su petición le daba fuerza y la retuvo. El espíritu, más fuerte aún, le rechazó. Juntando las manos de una última súplica a fin de que cambiase su destino, Scrooge advirtió una alteración en la túnica con capucha del fantasma, que se contrajo, se derrumbó y quedó convertido en una columna de cama. Bueno, pues listo, gente, hemos llegado hasta aquí, muy interesante realmente. Nos queda pendiente el capítulo 5 que ya no lo vamos a leer porque ya no nos dio la vida. Ya queda cada uno para que lo pueda leer en casita, y saborear esta última parte, que para mí es una de las más conmovedoras, ¿no? Porque ya viene toda la parte de Scrooge convertido, ¿no? Realmente ya deseoso de ponerse al servicio de su familia, de su empleado, de la gente y de vivir este espíritu navideño con otra vida, con renovados ojos. Bueno, si les parece, conversemos un ratito. Antes de poder conversar, unos 5 o 10 minutitos, les quería comentar, el día martes entonces nos vamos a ver hora habitual del Junco a las 9 de la noche. De 9 a 9 y media, probablemente una media horita para saludarnos un ratito por Navidad y por Año Nuevo, sobre todo a los que no pudimos estar en la reunión del sábado de Tabalo y a los que estuvieron en la reunión del sábado también, por favor, conéctense para poder verles y compartiremos ahí algo. Si alguien quisiera preparar algún poema, algunas palabras, algún escrito, algo que nazca de su corazón, pues hágalo y ese día lo compartimos. Esa es la idea un poquito. Podría despedirnos porque ahí nos veremos ya posiblemente a finales de enero del próximo año. Pero bueno, independientemente de esto, ¿cómo les ha parecido este encuentro? Nos escuchamos un ratito, pues conversemos unos 10 minutitos. ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo se han sentido? ¿Qué enseñanza les deja o qué cosa les ha impactado? Eh, compartamos un poquito del texto, libremente. Bueno, yo me he sentido muy impactada por la escena en la que está cerca su cadáver y aún no es consciente que es el mismo, por todo lo que precede esa escena. Ya conocí esa historia, pero no esta parte, no la recordaba. Me hizo recordar cuando falleció mi abuelo materno, que fue completamente opuesto, porque estaba rodeado, porque incluso rezamos con él y una vez que él falleció, lo cuidamos, ¿no? Cuidamos también su dignidad, la dignidad de la persona que fue. Pero en el caso de Scrooge era peor que una cosa, ¿no? Qué terrible que aún habiendo sido vestido ya para ser enterrado, se le quite lo que tiene del cuerpo, ¿no? Hasta las mantas, la camisa, tratado así tan terrible y con las personas siendo conscientes de esto y sin siquiera sentirse mal, porque decían, bueno, era un hombre como, por un hombre como ese no me sentiría mal por despojarlo así, ¿no? Y que incluso se alegren otros de que haya fallecido. Comprendo el alivio que sintieron al no tener
ya alguien que les esté cobrando la deuda así, pero qué escena tan terrible. Yo creo que él era relativamente consciente de que podría ser él mismo, pero tal vez estaba en negación, ¿no? Por eso no quería estar más cerca de esa cama, porque qué manera tan terrible de morir. Creo que nadie se merece algo así, ni siquiera una persona como el mismo Scrooge. Me impactó mucho. Eso, eso quería compartir. Gracias, Luz. Sí, yo comparto plenamente contigo también el impacto de esas escenas. Yo también, bueno, yo la verdad es que he podido leer el libro, ver la película también. La película es buenísima, bastante fiel al libro, pero pasa algo, y es que con el libro asienta mucho estos detalles, ¿no? Que en la película se ven ciertamente, pero quizá no se sienten tanto como cuando uno los lee. Y las escenas que transcurren justamente previas a que él esté en su tumba son muy, muy potentes, ¿no? A mí también, yo me pongo a pensar, digo, terrible para Scrooge, si es que me tuviera que poner en su lugar, estar escuchando que la gente se alegre porque me morí, ¿no? Porque ya no estoy, porque les alivié las deudas, porque mi muerte les está haciendo más llevadera su vida, y como tú dices, ultrajado hasta el momento de morir, completamente solo, sin nadie. Y yo me ponía a pensar justo tal cual, leyendo también esa escena, digo, eh, imagínate, creó tanta plata, tanta fortuna para que sea al final dada a las personas los empleados, decía la que planchaba, la que estaba todo, y para terminar al final y así, ¿no? Completamente despojado de todo, en un lecho sombrío, sin nadie que le cuidara. Em, Realmente yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo nosotros, o a mí al menos, me sucede y siempre me pone pies tierra y digo, a ver, las cosas como el dinero, como, yo qué sé, el poder, como los deberes, todo lo que tenemos son medios, ¿no? Siempre son medios. El problema es cuando se vuelven fines. Ahí está la perversión. No son fines, son medios. Cuando confundimos fines con medios, podemos terminar hundidos, ¿no? Entonces, hay que reconocer, a mí me pasa eso, cuando leo estos escritos, digo, hay que reconocer que el dinero, las posesiones, no solamente el dinero, no muchas cosas que nosotros tenemos son medios en realidad, pero el fin es el ser humano. Y lo que decía un poquito me llega a la memoria lo del principio la máxima de Kant, ¿no? Y la máxima categórica de Kant, ¿no? Tratar al otro siempre como fin, nunca como medio, ¿no? Eh, en fin, gracias, Luz. También me impacta también lo que dices, me siento muy identificado. No sé si alguien más quisiera compartir algo sobre esta lectura. Cuando empezaba como a engancharme, a cogerle el hilo como iba, me sorprendía mucho el personaje, porque pienso que hay como que una historia profunda, ¿no? que trata él de mostrar. Y hacerlo a partir de tres fantasmas es como que ir encadenando y darle cuerpo, pero los detalles que le da para hacerlos mostrar es lo que me impacta, lo que me hace mover y emocionarme. Cuando terminaba la lectura estaba como que pensando y queriendo sentir lo que estaba pasando por mí, porque por momentos me identificaba mucho y me decía, he tenido mis momentos para ser ese personaje tan egoísta, tan ensimismado en mis cosas, narcisista, de llevar las cosas por mi rollo y qué va de lo que digan los demás y ya está, ¿no? Siento que me ha hecho revivir esa época quizás de los 20 25 años en donde soy yo y nadie más, ¿no? Y me siento tocado por eso, porque hay buena parte de mi vida laboral en la que me he tomado la decisión de velar por los derechos de otros, ¿no? Y decir qué tienen que hacer y cómo hacerlos. Y después, cuando tengo la experiencia de hacer ejercicios espirituales, me doy cuenta de lo inhumano que he sido, de violar derechos con otras personas y ser la persona cruel, ¿no? Entonces es como, qué increíble vivir una experiencia que cuando te como que te quitas, ¿no? De todo lo que eres y empiezas a revisar lo que has hecho, es como
chuta, qué fuerte, ¿no? Es como el morir para volver a nacer. Mm. Y no sé, estoy sensible en esa parte porque pienso que por ahí me hace llamar, ¿no? Y hacerme consciente y reconocerme eso, ¿no? Que tengo un camino en el que he aprendido y hay personas que me han acompañado y me han ayudado y ahora estar acá y poder ver esta historia es como que, chuta, qué increíble, ¿no? Reconocerme que en mi vida he ido creciendo, no he ido caminando, a veces me he quedado estático, pero que ahora veo lo humano y lo frágil que puede influir mi acción con otra persona, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho y me siento contento el saberme reconocido humano desde el personaje. Así Mm. que, genial. No, gracias. Oye, qué profundo, la verdad, lo que compartes, te agradezco muchísimo porque también me conmueven tus palabras, porque yo también me siento identificado, es que todos tenemos luces y sombras, ¿no? Y claro, reconocer esas sombras es bien difícil. Son momentos de egoísmo, como tú dices, narcisismo, ¿no? Donde uno a veces comienza a pensar que el mundo termina en uno, ¿no? Y no ve al otro. Y me quedo con, bueno, me quedo con todo lo que has dicho, pero me ha impactado la última frase que has mencionado, esto de que, claro, morir para después poder renacer nuevamente. Y qué bonito que Scrooge tenga que ver su muerte en este último capítulo para ya después, en el capítulo que viene, renacer, ¿no? Y hay que morir a ciertas cosas en la vida para poder después volver a nacer. Yo creo que la Navidad, ya que estamos, es un bonito momento para eso, ¿no? Para dejar a un lado como todo el tiempo deberías hacer así, ¿no? Todo el tiempo deberíamos ser generosos, todo el tiempo deberíamos dejar a un lado nuestras cosas, pero especialmente en este tiempo deberíamos hacerlo, ¿no? Especialmente en este tiempo, así sea siempre, pero especialmente ahora, comenzar a ver más allá de nosotros, ¿no? Y gracias, Chinito, por tu llamado. Yo también estoy muy sensible, yo leo esto, también me pongo muy sensible porque me da mucha nostalgia, mucha sensación de eh, sí, me mueve, me toca mucho, ¿no? Es un texto que, porque yo también recorro junto con él mi pasado, mi Navidad presente y la Navidad futura, ¿no? Es muy bonito. Gracias, Chinito. Andrea, te escuchamos. ¿Aló? Sí. Escuchamos. Hola, hola. Ahí se me está... Eso. Creo que ahí volvió. Sí, Ahí como va. que se me cortó un ratico. Pensé que no me escuchaban. Y por eso Ahora sí. levanté la mano. Voy a bajar la mano. Listo. Ya. Eh, que me parece súper chévere todo lo que han compartido. Justamente coincido en que uno hace una introspección y una retrospectiva de la vida leyendo estos ejemplares y creo que son bastante atemporales porque siempre van a hacernos a justamente pensar en qué es lo que ha pasado en un futuro, cómo vemos estas épocas, cómo manejamos nuestra vida. Y a mí me gusta mucho esta obra, creo que básicamente porque es un momento para rememorar en estas épocas del año sobre todo, qué es lo que ha pasado durante el año, cuáles son nuestros propósitos. Y muchas veces nos quedamos enfocados en trabajar por tener dinero, por tener más cosas, y vemos el desarrollo personal y social en base a eso, ¿no? ¿Quién puede tener más dinero, tener más cosas? Y no tanto como el compartir. Justo leía mucho unos estudios sociales que se están haciendo sobre el tiempo que comparten las familias ahora a como lo hacían hace unas décadas atrás y es impresionante cómo hemos olvidado la familia, los amigos, el tiempo de calidad que damos a la gente y nos hemos enfocado mucho en el trabajo, o sea, pasamos mucho tiempo en el trabajo, muchas horas de nuestra vida dentro del trabajo e inclusive dentro de las oficinas o dentro de donde trabajamos no compartimos con la gente con la que estamos trabajando, no sabemos mucho de lo que está pasando con esas personas y solo nos enfocamos en nosotros mismos. Em, para mí la Navidad es una época en la que uno hace como mea conciencia de qué es lo que estoy haciendo, qué estoy dando, qué estoy compartiendo con las demás personas, con el resto. Y para mí la Navidad, más que recibir, ha sido dar. Entonces siempre
el pensar qué puedo dar yo. Me gusta, bueno, nunca me ha gustado cortarme el cabello, pero dije, si tengo que hacerlo, que sirva de algo. Entonces, donar el cabello, donar ropa que uno no utiliza. A veces tenemos guardados millones de ropas que ni siquiera usamos. Y digo, o sea, tenemos mucho para dar y a veces pensamos que por no tener dinero económico no lo podemos hacer. Y como digo, es súper interesante porque cuando uno muere, realmente lo que queda es la memoria de nosotros, de las personas con las que llegamos a compartir, ¿no? Mm, Es decir, no nos llevamos absolutamente nada y eso es lo que pasa en esta última parte, de que él ve que pudo haber hecho mucho, pero compartido muy poco y que a la final no se llevó nada, ni siquiera un buen recuerdo en esas personas que estuvieron cerca. Y, y no es que vivamos para agradar al resto, pero es de eso lo que vamos a dejar, ¿no? La memoria de nosotros en esas personas que pasaron en nuestra vida, en nuestro camino, en algún momento, qué fue lo que nosotros pudimos dar a esas personas para dejar un buen recuerdo. Perdón, se me corta la voz, pero todo el día pasando gritando y ando un poquito delicada en la garganta. Pero es, para mí eso, o sea, el primero pensar de que estamos en esta vida más allá de las Navidades, que creo que es una época en la que más deberíamos dar, pero como decías tú, Daniel, es algo que debemos hacer todo el tiempo, el dar, o sea, el dar, el servir, ya sea con nuestros conocimientos, con lo poco que podamos tener, para poder no sé, regalar esa sonrisa o ese bienestar a otra persona, a un niño, a un anciano, a otra persona que lo puede necesitar. Em, Creo que eso. Y también eso. como que me emociono un poco con estas lecturas, perdón. No, te agradezco mucho, Andrea, por tu lúcida reflexión, tu emotiva reflexión. Siento que viene muy del corazón y tienes razón, yo también comparto esto. Siempre a mí me quedó grabada la frase que veían y algún rato les contaba cuando los romanos terminaban las guerras fuertes, ¿no? Ya estaban viejitos. El emperador Augusto les construyó una ciudad, la ciudad de Mérida, de ahí viene justamente lo de eméritos, ¿no? La famosa Mérida Augusta, y cuando iban entrando estos emperadores ya viejos, después de una larga lucha en la milicia, en el dintel de la entrada de la ciudad de Mérida Augusta se leía solamente tengo lo que he dado. Y es verdad, solamente tenemos lo que hemos dado, ¿no? Y ahí está justamente lo que tú decías, el servicio, la entrega, la generosidad, que no significa anularnos a nosotros, ¿no? Sino más bien todo lo contrario. Significa justamente enriquecernos con los otros, juntos, ¿no? Cooperar juntos, colaborar, laborar con el otro, ¿no? Y esa es la idea, justamente. Y qué bonito esto que nos das de acuerdo, es verdad, nosotros a veces también tenemos esta situación de acumular mucho, cosas materiales y en fin, puede ser una buena opción ahora poder ser generosos con los demás y también generosos con nuestro tiempo, ¿no? Quizá visitar a algún familiar que no habíamos visto tiempos, darnos el momentito para, quizá hoy día, si en la noche tenía que hacer algo, y bueno, dejo de hacer eso para ir a visitar a alguien que lo necesite, o el fin de semana, en vez de irme en la mañana, me gusta salir a trotar y por eso a veces no me da tiempo. Bueno, por lo menos por este fin de semana, en vez de hacer eso, voy y comparto con la familia, no sé, comenzar a regalar tiempo también, que creo que es muy importante. Así que gracias, Andrea. Quedo muy conmovido también con lo que dices. Alexao. No, no. Antes de darle, solo quería terminar con una cosita que creo que es súper importante, que es el hecho de transformar, yo creo, estas épocas, el cambiar la idea de que no es recibir, sino dar. Porque yo escucho muchos niños, mucha gente que se entristece por no poder recibir nada o por no poder comprar y dar algo. O sea, eso es algo muy triste, el enfocarnos de eso y que muchas personas se sientan tristes en estas épocas. Si es que cada uno de nosotros pensamos en qué podemos dar, creo que las Navidades serían mucho más lindas porque daríamos justamente todo eso que tenemos, como tú dices, tiempo,
las cositas de donar tu cabello, como digo, o sea, cualquier cosa que puedas dar, sí va a ser una diferencia para otra persona que vaya a pensar, bueno, yo también puedo dar algo, ¿no? Yo Ujú. también tengo algo para dar y alguien que también le vaya a cambiar, por lo menos de ese día, que le dé un momento de alegría, creo que eso sería un gran cambio. Gracias, Andrea. Sí, muy, muy pertinente reflexión. Es como cambiar una lógica, ¿no? Eh, sí, es una época de mucho consumismo, lamentablemente la Navidad también. Ojalá que se vuelva más de compañerismo, ¿no? Como tú dices, de compartir, de donar, de dar, ¿no? De servir. Alexao, te escuchamos. Hola, buenas noches con todos. Eh, Realmente muy agradecido y contento de escucharles, ¿no? Es, es maravilloso ver cómo el libro que leemos aquí en el Junco, cómo despierta el alma, los corazones, las conciencias. Y al escucharle a Andrea, al escucharles a ustedes, eh, toma sentido la Navidad. No hemos leído un artículo específico en el que diga, como hay muchos que salen en estas épocas, el verdadero sentido de la Navidad. Y bueno, son muy interesantes y son muy claros, concretos y se los entiende, ¿no? Pero en esta vez hemos leído un cuento algo fantástico, un cuento, como decimos, como para imaginar, para niños, digamos, y cómo despierta el alma, la conciencia, el corazón para dar un sentido a la Navidad por medio del cuento. Eh, Muy contento en esta noche al escuchar el cuento. Aparece de nuevo esta imagen de la muerte. Lo recuerdo cuando leímos El Cuervo de Allan Poe, ¿no? El cuervo se posa sobre el busto de Minerva para recordarnos que la muerte es una instancia, digamos, o un acontecimiento que está por sobre todo lo más poderoso, hablemos así. Muchos hombres buscaban en el cuervo la sabiduría, en la historia en general, ¿no? Han buscado la sabiduría como una forma de poder. Y por eso es que la sabiduría solo se les revela a los humildes, digamos así, a los pequeños, no quizá a los poderosos. Pero viene aquí el cuervo, se posa en el busto de Minerva y le dice un ratito, aquí las cosas se limitan de esta forma. Y acá nuevamente aparece la muerte para recordarles que no en la avaricia, no en el poder que nos brinda el poder y seguridad que brinda el dinero o ciertas situaciones de ventaja económica, material, ¿no? Un ratito acá también aparece la muerte para decirle, reflexiona, cálmate, no es todo el dinero, el poder y todo lo que conlleva un día a día entregado a entre comillas, quizá a la búsqueda de la prosperidad o algo así, ¿no? También hay que reflexionar sobre lo que hay más abajo de todo esto. En general, en el libro hubo una parte muy que me movió muchísimo, que fue en la anterior lectura, me parece, creo que está en el segundo espíritu, en donde eh, dice, a ver, más o menos va así, que en las manos del dueño, del patrón, del dueño del negocio, está el hacer de la vida de su empleado, digamos así, em, hacer de la vida del empleado una desdicha total, o también en las manos de él mismo está que sus empleados sean felices. ¿Qué capacidad de poder tenemos para hacer felices a las personas o para arruinarles el día o la vida entera? Entonces, ahí en el momento en que escuché esa partecita, esa frase, dije, tiene toda la razón. Habrá instancias en donde tengamos quizá un cargo en donde nuestras acciones o decisiones definan la vida de muchos, o simplemente en el día a día. Nuestra decisión, cómo influye en una sola persona, en aquella persona que encontramos en la calle hoy en Navidad.
Es muy típico ver la gente pidiendo algo, ¿no? Recuerdo hace tiempo en las carreteras de aquí del Ecuador, pues no, la gente salía del campo a arrodillarse a la carretera a pedir su Navidad, en especial los niños. Entonces era muy conmovedor, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar o alegrar el día de una sola persona? Simplemente con un acto de, quizá de generosidad o simplemente con una sonrisa, un saludo cálido. ¿Cómo podemos cambiar? ¿Cómo podemos alegrar el día de una persona? Entonces, dejar ese Scrooge que tenemos en lo cotidiano, que andamos concentrados en sacar, en producir, en sacar buenos resultados, en ser el mejor y sacar esa parte más sensible, como hemos sacado ahora en el momento que conversamos, esa parte sensible que nos dice, también somos como niños y, y ese niño interior nuestro también pide eh, que todo ese amor que tenemos sea correspondido. Y muchas veces la mejor forma de corresponder al amor es empezando nosotros mismos, ¿no? El acto de amor, no esperar que nos den el regalo de Navidad, no esperar que a nosotros nos den el halago, sino nosotros empezar con esos pequeños regalos. Así, y como dicen, de una manera incondicional, sin esperar nada a cambio. Entonces creo que ahí viene esa dinámica del dar y recibir, porque cuando se da amor, también se recibe lo mismo, ¿no? Entonces, eso por mi parte, muchas gracias. Gracias, Alexis. Te agradezco también por tu comentario muy, muy del corazón. Y como tú dices, realmente el ser humano no es solo producir, no es solo cifras, ni macro ni microeconómicas, trasciende eso y el ser humano también es comunidad, también es cariño, también es afecto, es servicio, es entrega. Y comparto mucho contigo esta idea de que precisamente esta es la época, y todo el año, pero especialmente para ser por lo menos conscientes de que tenemos que salir de las cuatro paredes que a veces nosotros mismos nos creamos y tener cuidado porque en la sociedad circulan muchos discursos y un discurso fuerte puede ser el egoísmo camuflado, ¿no? Como decía Bill Chung Han en este ensayo hermoso que tiene que se llama La sociedad del cansancio, todo el día estamos como una nueva cadena, como esclavizados a producir, pero solamente en relación al dinero, no a la cifra. Hay otras cosas que dan riqueza a la vida, como una conversación en la tarde, como disfrutar con la familia, salir con amigos, regalar tiempo. El tiempo, administrarlo bien, es una valentía bien grande. La idea es que no le entreguemos, no le demos, no le regalemos el tiempo a la muerte, sino que le regalemos tiempo a la vida, no a la muerte. Eso es un reto. Y qué bonito que hoy en Navidad sintamos esa necesidad. Cari, te escuchamos. Mm, Bueno, chicos, primero que nada, como siempre, les agradezco por sus comentarios, porque yo pienso que una parte de la lectura en grupo, lo más bonito es justamente esto, ¿no? Los comentarios, las reflexiones, creo que en realidad es lo que me gusta. En realidad es como una terapia para mí, como a veces digo. Bueno, yo el día de hoy estuve bastante como sentida, ¿no? El día de hoy se cumplió un mes de mi abuelita que falleció. Entonces, bueno, estuve desde el día de ayer un poco como reflexionando sobre la vida, ¿no? Y yo la verdad no me había conectado al libro, recién hoy eh, supe un poco del tema del libro, me parece como que se ancla perfectamente al momento que yo estoy viviendo. Siento en realidad que sí, la Navidad, y no solo la Navidad, no pienso que el sentido del ser humano en realidad es el servir. Nosotros, la única forma en la que por lo general nos podemos sentir bien es cuando vemos a tu ser querido contento. En mi caso, por ejemplo, yo salgo con mis padres y ellos son contentos y yo me siento feliz. Y siento que realmente eso es como que la verdadera felicidad, el poder dar, o sea, básicamente es dar y en verdad es lo único que nosotros tenemos. Porque cuando recibimos chévere, nos sentimos felices, pero nosotros, ¿no? Y tú no puedes, o sea, como que es algo incalculable ver la felicidad en otras personas. Es el día de hoy en la misa que estábamos todos, hubo también algunas reflexiones sobre el tema de Navidad
pero claro, también el tema de que ya no está una persona aquí, ¿no? O sea, ya se fue y todas las personas le recuerdan, unas personas bien, otras personas también como con algunas cosas malas también. Entonces digo, a la larga uno lo que se lleva es lo que dio, es lo que la vida nos vamos a llevar, porque el tema del dinero, el tema material, en realidad es algo que aquí se va a quedar. Y el tiempo, como tú dices, Dani, coincido completamente, es algo que ya no regresa, es algo que nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo. Y pienso que de igual forma, la mejor forma de aprovechar no es trabajando, no es consiguiendo dinero, sino básicamente pasando con los seres que amas, ¿no? Y, y bueno, eso básicamente, chicos, yo les agradezco un montón. Siempre me siento muy contenta de escucharles. Siento que uno crece mucho a nivel personal y también son como un tipo de sanación para veces momentos que uno se siente así, ¿no? Eso, chicos, muchas gracias. Gracias a ti, Cari, por compartirnos este momento, por abrirnos tu corazón también. Eh, Eso es lo bonito, ¿no? Estamos como en una comunidad de confianza y te agradezco mucho porque cada uno creo que pasa por situaciones que le van tocando en algunos momentos más y en otros de otra manera, cada uno de distintas formas. Y el tener la oportunidad de compartir en este espacio libremente, eso es muy bonito. Yo te agradezco, Cari, por habernos traído justamente estas reflexiones. Hago mucha sintonía contigo, ¿no? En el sentido de que eh, en el fondo, lo que el ser humano se lleva son los vínculos, ¿no? Lo que ha generado, lo que ha dado, las cosas no grandes. A veces tenemos una idea de grandeza demasiado desmedida, ¿no? No tan grandes, ¿no? Lo que tú dices, Cari, ¿no? Compartir con la familia, con la persona que está cercana, con el vecino, eh, invitar a alguien, no sé. La verdad, la belleza, el bien son cosas muy sencillas, ¿no? Son sutilezas en realidad. Es lo que Antonio Escotado, un filósofo que a mí me encanta, dice, es lo que nosotros llamamos como la elegancia, ¿sí? El elegir. Elegancia viene de eligere, saber ser elegante, saber elegir. Y elegir es justamente eso, cosas que nos hacen crecer en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro intelecto también, por supuesto. Y económicamente es importante, todos somos aquí conscientes, a nadie que es decirle que es importante lo económico, todos sabemos que sí, pero no nos olvidemos que siempre es un medio, nunca es un bien en sí mismo, siempre va a ser un medio. Cuando perdemos eso de vista, la vida se hace un poquito más cuesta arriba a veces. Así que bueno, muchísimas gracias, les agradezco de todo corazón por este espacio, a mí también me hace muchísimo bien. Nos encontramos el día martes para hacer un brindis, un cierre final, y de ahí sí ya nos veremos el próximo año. Ya nos diremos feliz año y feliz Navidad de paso el martes, pero agradecerles de mi parte profundamente, igual como les digo, el martes tendremos tiempo para eso, pero darles gracias por este tiempo, por hacer comunidad y decirles que este es un espacio para todos nosotros, ¿no? Ustedes son un bien para mi vida, todos somos un bien para la vida del otro y esa reciprocidad yo creo que es la que nos ayuda a seguir adelante. Así que gracias de todo corazón, que vivamos la Navidad de la mejor manera posible, seamos generosos y vamos a encontrar una gran riqueza. Así que eso, les mando un fuerte abrazo y nos encontramos con los que podamos el día martes y si no puede alguno de ustedes, pues de pasito feliz Navidad, feliz año nuevo y si no el martes ya haremos nuestro brindis y nuestro cierre hasta el próximo año. Eso, gente, cuídense muchísimo. Abrazo grande. Chao, Un chao. abrazo, Buenas chicos, noches. chao.